Vamos a ver ahora cómo se realiza el control de la respiración. ¿Ya? ¿Cómo controlamos la respiración? Para ver esto, primero hay que ver cómo se establece el transporte de gases y la difusión de los gases a nivel del alveolo. Acá tenemos el alveolo y hemos visto la presión alveolar. ¿Se acuerdan? La presión alveolar de oxígeno es 100, ¿no es cierto? 100. ¿Ok? Y bueno, puede ser de 80, sí, ya vi. Digamos 100, lo ideal. Y la presión alveolar de CO2 es 40. Eso es lo que hay en el alveolo. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto hay en la sangre venosa? En la sangre venosa que está llegando al alveolo, la presión de oxígeno es 40. Miren, 40 versus 100 en el alveolo. Entonces, ¿de dónde a dónde pasará el oxígeno? Al arterial. Siempre donde hay más, donde hay menos presión. ¿No? Esa es la esencia de la difusión. La difusión siempre moviliza gases. La difusión se aplica para gases, no se aplica para líquidos ni para sólidos, se aplica para gases. La difusión de un gas se va a dar de manera pasiva, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y si en ambos lados la presión es la misma, la presión es la misma, no hay difusión. No hay difusión. Para que haya difusión tiene que haber una gradiente de presión. Y acá lo hay. La presión de oxígeno en el alveolo es 100. Y en la sangre venosa es 40. Entonces el oxígeno, mira, ¿de dónde a dónde va el oxígeno? El oxígeno va del alveolo al de mayor a menor. Al ir entrando a la sangre, la presión va a ir aumentando. Y llega a tener una presión de 100. En la arteria ya sale con una presión arterial de 100. Ahora, veamos el CO2. El CO2 en la sangre venosa tiene una presión de 46. ¿Ve? ¿Y en el alveolo cuánto es? 40. Entonces, ¿de dónde a dónde va el CO2? Va de la sangre hacia el al alveolo. Entonces, la presión de CO2 en la sangre va a bajar. Acá era 46. En la sangre arterial, ¿cuánto será? 40. Baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el gráfico, miren, la presión de oxígeno en la sangre venosa, ¿cuánto era? 40. Acá, 40. La presión de oxígeno. ¿Qué pasa cuando llega al alveolo? Entra oxígeno. Al entrar oxígeno, comienza a aumentar la presión. ¿Hasta llegar a cuánto? Hasta llegar a 100. Pero ¿en cuánto tiempo, cuánto se demoró el pulmón para llevar la presión de oxígeno de 40 a 100? ¿Cuánto demoró? Más o menos, fíjate tú, ha demorado de acá hasta aquí. 0.25. Más o menos 0.25 segundos. Son 4 segundos. Es rapidísimo. Tú dices, entonces era lento. No, qué lento. Es en menos de un segundo. 4 segundos. Ahora, veamos el CO2. El CO2 en sangre venosa tenía una presión de 46. Ahí está, 46, ¿no? 46 llega al alveolo y el CO2 comienza a salir. Se va. Sale de la sangre. Entonces su presión en la sangre disminuye. Lo normal llega a ¿cuánto? 40. ¿A cuánto? Llega a 40. Dice, sale con 40. Igual también, sale rápido. El tiempo igual también. 0.25, máximo 0.5 segundos. No demora más. Es rápido. Esa es la reducción de gases. Hematosis, ¿no? Intercambio de gases. Okay. Bueno, el control de la respiración se establece a partir del centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? El centro respiratorio se encuentra en el tronco encefálico, ocupando la protuberancia, el bulbo raquídeo y parte de la médula. Ahí está el centro respiratorio, que ahorita lo vamos a detallar cuáles son sus componentes. Ese centro respiratorio está controlando nuestra respiración. ¿Cómo lo controla? En base a estímulos, ¿no? Positivos o negativos que está recibiendo constantemente. Por ejemplo,
Unos estímulos muy importantes que recibe el centro respiratorio son a partir de los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos. Los quimiorreceptores periféricos, por ejemplo, se ubican en el cuerpo carotídeo y en el callado de la aorta. En el cuerpo carotídeo, estos quimiorreceptores son sensibles a cambios del oxígeno y del CO2. Cuando una persona, por ejemplo, entra en hipoxia, las células comienzan a recibir menor cantidad de oxígeno, ¿no? Simultáneamente también van a producir mayor cantidad de CO2. Esta disminución de oxígeno, este aumento de CO2 va a ser captado por los quimiorreceptores. Por ejemplo, los quimiorreceptores centrales captan los cambios del CO2 y también los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo. Y las modificaciones del oxígeno son captadas por los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y también por los quimiorreceptores del callado de la aorta. ¿Se acuerdan? Y de ahí la información de estos quimiorreceptores van a irse hacia el centro respiratorio a través de los nervios vago y glosofaríngeo. Nervio vago y glosofaríngeo van a ir al centro respiratorio. ¿Ok? Vamos a suponer que una persona está entrando en hipoxia. O sea, sus células están recibiendo poco oxígeno. Simultáneamente está aumentando el CO2. Un ejemplo práctico, cómo lograr esto, cómo hacer esto, es simplemente usted detenga la respiración. ¿No es cierto? ¿Se puede o no? Detiene la respiración. ¿Cuánto tiempo puede estar reteniendo la respiración? 50 segundos. Máximo. ¿No? Si no es por su parte, 50 segundos. 50 segundos. ¿No? ¿Mucho? 30 segundos. Hay personas que bucean, ¿no? Que ya tienen práctica. Cuando uno bucea, tiene que contener la respiración. Sí. Y ya, por más entrenamiento que tengas, ¿cuánto tiempo podrá un buzo entrenado estar bajo el agua sin respirar? 50 Ya segundos. ponle 2 minutos, pues, una cosa así, ¿no? Es que Debajo del agua nosotros no respiramos. Entonces, eso no aplica. Nosotros aplica solamente lo que estamos a nivel del mar o estamos en la altura, cuando respiramos. Dentro del agua nosotros no respiramos, no aplica. ¿Ya? Entonces, le decía, en el tiempo que una persona retiene la respiración, ¿no? Contiene la respiración. En ese tiempo, ¿qué está pasando en la sangre? Si tú no estás respirando, no está entrando no hay intercambio gaseoso. nuestro oxígeno y tampoco no estamos eliminando el CO2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en la sangre? En la sangre comienza a bajar el oxígeno. ¿Y qué está pasando con el CO2? Está aumentando. ¿De acuerdo? Toda esa información está yéndose al quimiorreceptor. Los quimiorreceptores están informando al centro respiratorio, hoy le dice, está disminuyendo el oxígeno y está aumentando el CO2. Entonces, hay que hacerlo respirar a este pato, porque si no, se muere. Entonces, el centro respiratorio manda un estímulo a través del nervio frénico, llega al diafragma y lo contrae al diafragma. Lo contrae al diafragma, se expanden los pulmones y tienes que respirar. Tienes que respirar, sí o sí. Así no quieras, llega un momento en que ¿no es cierto? Tienes que respirar.
porque el centro respiratorio así te lo indica. ¿De acuerdo? Entonces, al respirar ya comienza a entrar el oxígeno normalmente. Se normaliza el oxígeno, se normaliza el CO2. ¿No? ¿Ok? Pero además de los quimiorreceptores, el centro respiratorio está recibiendo estímulos de otros sistemas, de otros órganos, de los cuerpos carotídeos, buena parte de los quimiorreceptores, de la carótida y del callado de la aorta, se van por los nervios vago y nervio glosofaríngeo. Los quimiorreceptores del callado de la aorta van por el nervio vago al centro respiratorio, y los nervios que llevan la información de los cuerpos carotídeos hacia el centro respiratorio es el nervio glosofaríngeo, noveno par craneal. Pero de ahí también tenemos estímulos que vienen de los músculos intercostales, ¿no? ¿Del diafragma? Del nervio frénico, llega también al centro respiratorio. De los músculos accesorios de la respiración también llegan acá. De los propios receptores también llegan al centro respiratorio. De los vasoreceptores que se encuentran en los pulmones también llegan al centro respiratorio. De la corteza cerebral también llega estímulos. ¿Ok? Lo mismo, ¿eh? El centro respiratorio está recibiendo estímulos de los quimiorreceptores, periféricos, centrales, receptores de los músculos también, receptores de irritación, receptores de distensibilidad en los pulmones, y también recibe estímulos de la corteza cerebral, estímulos voluntarios. Yo puedo acelerar voluntariamente o puedo detener la respiración voluntariamente, porque hay estímulos que vienen de la corteza sobre el centro respiratorio. ¿Okay? Y este es el centro respiratorio, ¿no? El centro respiratorio está formado por un centro neumotáxico, un centro apneústico, que se localiza. El centro neumotáxico está en la protuberancia, en la parte superior. El centro apneústico está en la parte inferior de la protuberancia. Y luego tenemos los grupos dorsal respiratorio y ventral respiratorio, que ya se ubican en la médula espinal. Se ubican en la médula espinal. Básicamente, para que ustedes se acuerden, el centro apneústico desencadena la inspiración. O sea, cada vez que se activa el centro apneústico, se inicia la inspiración. Se activa el apneústico, se inicia la inspiración. Y cuando el centro apneústico corta el estímulo, se genera la inspiración. ¿De acuerdo? Se activa el apneústico, otra vez inspiración. Se desactiva el apneústico, expiración. Y así estamos. Así estamos. ¿Y quién desactiva al apneústico? El centro neumotáxico. El centro neumotáxico desactiva al centro apneústico. Al desactivarlo, se produce ¿qué cosa? La expiración. Así es, se produce la expiración. ¿Ok? ¿Está claro? Y cuando se va a producir la inspiración, mira lo que ocurre. Ya dijimos, el centro apneústico provoca la inspiración. ¿Cómo así? Manda un estímulo al grupo respiratorio dorsal. Manda un estímulo al grupo respiratorio dorsal. Este grupo genera la inspiración. Genera la inspiración. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se genera la expiración? Bueno, la expiración solamente es un proceso pasivo. Basta que yo corte la inspiración. Si yo corto la inspiración, automáticamente se produce la expiración. Muy bien.
Luego tenemos el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio ventral también va a provocar ya sea inspiración o expiración, pero forzadas. Forzadas. Por ejemplo, si te dicen, a ver, trate de tomar todo el aire que pueda. ¿No? Ahí, ¿quién está interviniendo? El grupo respiratorio ventral. Está provocando una inspiración forzada. Y la expiración también, el mismo grupo respiratorio ventral. Pero usted dijo que la expiración era pasiva. No, la expiración es pasiva siempre y cuando sea normal. Pero si yo te digo, a ver, trate de botar todo el aire que pueda. ¿No es cierto? ¿No? Ahí ya no es una expiración normal. Eso es una expiración forzada. Ahí es donde interviene este grupo respiratorio ventral. ¿Ya? Inspiración y expiración forzadas. ¿Ya? Esa es su función. Entonces tenemos en la médula el área rítmica de la médula. Área rítmica de la médula. En la médula tenemos el área rítmica que está constituida por el grupo dorsal y el grupo ventral. Ya dijimos, el grupo dorsal recibe el estímulo del centro apneústico, ¿no es cierto? Y provoca una, ¿qué cosa? Inspiración. Una inspiración. Una inspiración. Y cuando se corta la inspiración, ¿qué pasa? Expiración. Se produce de manera pasiva la expiración. O sea, ahí no hay no hay necesidad que se active nada. Simplemente la expiración se produce por una inhibición de la inspiración. ¿De acuerdo? Y el grupo ventral, mira, el grupo ventral les decía que activan inspiración y expiración, pero, por ejemplo, durante el ejercicio. ¿No? Durante el ejercicio. Tú te has dado cuenta que durante el ejercicio nosotros inspiramos de una manera más amplia, ¿no? Entonces ahí es una inspiración y una expiración forzadas. Entonces, ¿cuál era la función del centro neumotáxico? ¿Se acuerdan? Expiración. El centro neumotáxico Inhibe la expiración. inhibe al apneústico. Y produce Y la el expiración. apneústico era quien desencadenaba la inspiración. Entonces, si el neumotáxico inhibe al apneústico, al final de cuentas, Va a ser la lo que expiración. está haciendo el neumotáxico es inhibir la inspiración. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Inhibe la inspiración. ¿Y qué hacía el centro apneústico? ¿Se acuerdan? Provoca la El centro expiración. apneústico activaba la inspiración. Y cuando llega el neumotáxico, Lo desactiva. desactiva. Entonces la inspiración se desactiva y automáticamente se producía la expiración. ¿Ya? Entonces el centro apneústico estimula solamente la inspiración. Y estos actúan, el centro neumotáxico sobre el apneústico, y estos dos activan a su vez, actúan sobre el grupo ventral y el grupo dorsal, que es el área rítmica de la respiración. ¿Ya? El área rítmica de la respiración. Área rítmica. ¿Por qué se llama rítmica? Porque nosotros ventilamos de manera rítmica, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú no te das cuenta. Cuando estás ahí, estás respirando, hay una inspiración y una expiración. Una inspiración y una expiración. Son rítmicas, porque duran lo mismo. No es que tú inspiras, por ejemplo, mucho, la siguiente poquito, la siguiente más aire, la siguiente menos aire. No, pues. Todas tus inspiraciones son iguales. ¿Cierto? Iguales. Fíjate, por ejemplo, inspiras, ¿no? Y expiras. Fíjate, inspiras y expiras.
No te has dado cuenta. Claro. Ahora, ya, si te has dado cuenta, a ver, dime, ¿cuánto dura una inspiración? Normal. 25 segundos. ¿Durará lo mismo que la expiración? A ver, ponte a pensar. ¿La inspiración ¿La dura más? inspiración dura lo mismo que la expiración? No. La No, inspiración dura muy más. bien. Estando en reposo, estamos hablando de reposo. ¿Quién dura más? La inspiración. Expiración. La inspiración dura más. ¿No? Mira. ¿Se cuenta? La inspiración dura, en condiciones normales, dura más o menos 2 segundos. Y la expiración, 3 segundos. Entonces, cada ventilación, ¿cuánto dura? 5 segundos. O sea, inspiración más expiración. Una ventilación es 5 segundos. Podemos saber en un minuto cuántas veces ventilamos. En un minuto. Sí. 12. Y 12 es la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, cuando llega un paciente a emergencia, llega agitado. Doctor, me ahogo, me falta el aire. Un asmático, por ejemplo, me falta el aire. Entonces el médico agarra su pulso, frecuencia respiratoria, mira la frecuencia respiratoria en casa media. En un minuto, ¿cuántas veces respira? ¿No es cierto? Esa es la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? En un minuto, De 12 a 20. 12. Pero en realidad es de 10 a 15. ¿No? ¿Dónde está 20? No, 20 es mucho. De 10 a 15 es normal. No, si el paciente respira todo 20 veces por minuto y eso es taquipnia. 20 veces por minuto y es mucho. Taquipnia, se llama taquipnia. Así como taquicardia, que es aumento de la frecuencia cardíaca, taquipnia es incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, un asmático está así. Entonces, en un minuto, ¿cómo estará su frecuencia respiratoria? 30, 40, ¿no es cierto? Claro. Taquipnia. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por eso se llama área rítmica, porque en condiciones normales, control, 2 segundos la inspiración, 3 segundos la expiración. 2 segundos la inspiración, 3 segundos la expiración. Rítmicamente. Rítmicamente. Por eso se llama área de la ritmicidad respiratoria, ¿no? El grupo dorsal y el grupo ventral. ¿Ok? Bueno, ustedes también han llevado neuroanatomía, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Ahí, en neuroanatomía les enseñaron los núcleos de los pares craneales, ¿no? Antes hacían 3 niveles, hacían ese experimento de los vidrios. En 3 vidrios le hacían pegar los núcleos de los pares craneales con placelina. Y ahora no harán eso. Eso era antes. Ahora, ¿qué harán los cráneos? ¿Cómo les enseñan eso? La sistematización de los pares craneales. En el tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales, ¿no? Núcleo ambiguo, núcleo solitario. Los pares craneales que hemos mencionado, por ejemplo, el glosofaringio, el nervio vago, tienen un origen ahí en los núcleos. Por ejemplo, el grupo dorsal de la médula, sus neuronas se originan, están ahí en el núcleo del fascículo solitario. Ahí están las neuronas de este grupo dorsal. Y el grupo ventral está en el núcleo ambiguo, y retroambiguo, también ahí del tronco encefálico. Las neuronas del centro neumotáxico están en el núcleo parabraquial medio. Ahí. El tronco encefálico. Es el correlato anatómico.
¿no? Es el correlato anatómico. Entonces, este centro respiratorio está localizado en la formación reticular cerca de la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Llegando a la parte del tronco encefálico, la parte final. Tiene actividad espontánea. Bueno, ya dijimos que el grupo dorsal, básicamente el grupo dorsal controla la inspiración normal. Y que el grupo ventral, ¿qué cosa hacía? El grupo ventral controla inspiración y expiración, pero en esfuerzo. En esfuerzo. Inspiración forzada, expiración forzada. Básicamente, ¿no? Entonces, el centro de estos grupos dorsal y ventral, el área de la ritmicidad vulvar, genera un ritmo respiratorio, ¿no? Genera un ritmo respiratorio. No se conoce muy bien el mecanismo con el cual mantiene ese ritmo, como el marcapaso cardíaco. El marcapaso cardíaco genera un ritmo en el corazón. Este área de la ritmicidad vulvar, del centro respiratorio, también genera un ritmo en la respiración, ¿okay? Como un marcapaso. Bueno, el grupo respiratorio que está en la protuberancia celular, en el puente, es el neumotáxico. El neumotáxico. ¿Cuál era la función del centro neumotáxico? Era inhibir a la apneustas, o sea, inhibe la inspiración. ¿No? Acá está. Inhibe la rampa inspiración. ¿Y el centro apneústico qué hacía? Activa la inspiración, ¿no? Activa la inspiración, promueve la inspiración. Y también hay vías espinales que van hacia la médula, van hacia la corteza cerebral. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Entonces, acá tenemos otra vista del centro respiratorio. El centro respiratorio, que es el centro, acá estaría el centro, el de más arriba es el centro neumotáxico. Este sería el centro, que está en la parte inferior del puente, el centro apneústico. Y acá en la médula oblongada están el grupo ventral y el grupo dorsal. ¿Ya? Esa es la ubicación del centro respiratorio. Bueno, el nervio vago es fundamental. El nervio vago es fundamental. Hemos visto cómo el nervio vago no solamente controla el sistema respiratorio, sino también al sistema cardiovascular. Claro, el nervio vago es el principal nervio del sistema parasimpático. Y hemos visto cómo sus fibras van de los quimiorreceptores hacia el centro respiratorio, ¿no? Hay aferencias al sistema nervioso. Transmite el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer es un reflejo de estiramiento. El reflejo de estiramiento, por ejemplo, cuando usted estira, va a llegar un momento que ya no puede estirar más ¿y qué va a pasar? Es cuando estira como una liga, ¿no? Una liga, estira, ya llega un máximo y luego ¿no es cierto? Ese es el reflejo de estiramiento. Si tú estiras mucho los pulmones, llega un momento que se activa este reflejo y te hace expirar. Te hace expirar. También intervienen los quimiorreceptores y varios receptores aórticos, ¿no? Que ya dijimos son sensibles al oxígeno. Disminuye la presión de oxígeno, automáticamente aumenta la respiración. Automáticamente. Tenemos eferencias como por ejemplo el broncomotor y la secreción. Por ejemplo, el broncomotor, ¿no? Regula el diámetro de los bronquios. El diámetro de los bronquios. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, en el asma, una persona asmática, ¿qué pasa con sus bronquios? El músculo liso de los bronquios se contrae y se cierran los bronquios. ¿No? Y eso hace que el aire no entre. La persona entra en hipoxia. Siente la necesidad de falta de aire. ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Llega un paciente en crisis asmática, por ejemplo, una crisis severa. ¿Qué tiene que hacer? Aplicar adrenalina. ¿Qué adrenalina? Con una atención de emergencia.
está muriendo, está cianótico, está cianótico el paciente en crisis asmática. Hay muerte súbita por crisis asmática, claro que hay. Para evitar la muerte tiene que ponerle una ampolla de adrenalina así estática. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Actúa sobre los receptores adrenérgicos y eso produce broncodilatación automática. Broncodilatación. ¿No? Entra el aire. ¿De acuerdo? Ahora, el otro problema en el asma, por ejemplo, no solamente la broncoconstricción, sino también el aumento de la secreción de las glándulas, ¿no? Hay mucha mucosidad en los bronquios. Esa secreción es estimulada por la acetilcolina. La acetilcolina estimula la secreción bronquial. Entonces, aparte de la adrenalina, habrá que poner una sustancia que bloquee a la acetilcolina, que bloquee, por ejemplo, los receptores muscarínicos, acetilcolina, antimuscarínicos, ¿no? Para que también actúe disminuyendo la secreción, que es otro factor que obstruye la vía respiratoria. ¿Okay? Entonces, las vías nerviosas de la respiración, hay vías ascendentes, son básicamente el nervio vago y el glosofaringeo, ya dijimos, y vías descendentes son las que salen de los núcleos, del tronco encefálico, el núcleo del fascículo solitario, el nervio frénico, el núcleo ambiguo, etc. Acá está en un esquema el centro respiratorio, es de la protuberancia, el bulbo, ¿no? Y la médula oblongada, ¿no? Acá tenemos el centro neumotáxico, por ejemplo, ¿qué hace? Inhibe al amniótico. ¿Ok? Y la función del centro amniótico es estimular al grupo dorsal, ¿no? El grupo dorsal que produce, tiene un control sobre la inspiración. Grupo dorsal, ¿no? Básicamente sobre la inspiración normal. ¿Ok? Entonces, el neumotáxico inhibe al amniótico y también inhibe un poquito al grupo dorsal, directamente. Corta la inspiración. Y el grupo ventral básicamente controla inspiración y expiración, pero forzadas. ¿Ya? Inspiración y expiración forzadas. Entonces, el área rítmica está conformada por el grupo ventral y el grupo dorsal. El grupo ventral produce inspiración, cuando se desactiva, expiración. Otra vez se activa, inspiración. Se desactiva, expiración. Y así estamos. Ya dijimos que la inspiración dura, ¿cuánto? Normal, en reposo, ¿ah? En reposo 2 segundos y la expiración en reposo 3 segundos. La inspiración, para que se produzca, tiene que haber contracción de músculos, ¿no? Músculos inspiratorios, el diafragma es el principal, ¿okay? Y también intercostales externos. Y para que haya expiración, no es necesario que haya contracción de músculos, solamente relajación. Solamente relajación. ¿Ya? ¿Ok? Si hay contracción de músculos expiratorios, eso ya es una expiración forzada. Si yo quiero botar más aire, ¿no? Te estoy demostrando. Cuando hay una expiración forzada, ahí sí intervienen otros músculos accesorios, ¿no? Músculos intercostales internos, abdominales, ¿de acuerdo? Ahí, en una expiración forzada. Ya, bueno, el área neumotáxica, ¿qué función tenía? El área neumotáxica inhibe al área amniótica. También un poquito inhibe al grupo, de al grupo dorsal, ¿no? Pero básicamente inhibe al centro amniótico. Y de esa manera, entonces, su función es cortar la inspiración, ¿ya? Mandando estímulos inhibidores sobre estas áreas inspiratorias. Es el que está más arriba, se ubica, el área neumotáxica se ubica, el que está más arriba, en la parte superior de la protuberancia, el que está más arriba.
¿Y cuál era la función del área apneústica? Ahí faltó, disculpen, la T, es área apneústica. Apneústica, faltó la T. Desencadena la respiración. El área apneústica Desencadena. la inspiración. Entonces, cuando se activa el área apneústica, desencadena la inspiración. Y cuando se desactiva, La ya no hay expiración. inspiración, aparece La expiración. la expiración. Aparece la expiración. ¿Ya? Entonces, coordina, ¿no?, esa transición entre inspiración y expiración. Cuando se activa el centro apneústico, decimos que se inhibe la expiración. ¿No es cierto? Se activa. Se inhibe la expiración y se activa la inspiración. Se activa la inspiración. ¿Ok? Muy bien. Bueno, los quimiorreceptores ya hemos visto que hay centrales a nivel del cerebro, ¿no? Y hay periféricos. Los periféricos son los del callado de la aorta, ¿no? Y los de los cuerpos carotídeos. Estos quimiorreceptores periféricos, los que están en los cuerpos carotídeos, ¿se acuerdan de un esquema que hicimos? ¿No? Que estaba acá el oxígeno, el CO2 estimulado. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Para que lo recuerden solamente. Fíjense, esto es importante porque puede venir en el examen. ¿Ah? Ahí se pone atención. Como dijo, se despertó ahí. Puede venir en el examen. Por ejemplo, los quimiorreceptores del callado de la aorta son sensibles a qué? Son sensibles a oxígeno, a CO2, cambio de pH, ¿a qué? Oxígeno. Solamente oxígeno. Solamente oxígeno. Cambio de oxígeno. En cambio, los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, Oxígeno y CO2. son sensibles a cambio de oxígeno y CO2. Y los centrales, CO2. los centrales solamente son sensibles a cambio de CO2 y pH. Eso tiene que acordarse. Eso tiene que acordarse. Pero acá está bien. Ahí está. Entonces, como dijimos, los cuerpos carotídeos, aquí eran sensibles a cambio Al de oxígeno. oxígeno. Y CO2 y pH, muy poco, muy poco. Básicamente oxígeno. ¿De acuerdo? Los cuerpos aórticos CO2 y oxígeno. responden solamente a cambio de oxígeno. Nada más. CO2, pH, nada. Y los centrales, que están en la superficie lateral del tronco cefálico, CO2. responden solamente a cambio de CO2 Y también pH. pero no de oxígeno. No de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Entonces, mira, vamos a hacer el siguiente experimento. Bueno, volviendo a hacer el experimento. A ver, trata de detener la respiración. ¿Qué está pasando en la sangre? Con el CO2 y el oxígeno. Aumenta el CO2, disminuye el oxígeno. Está aumentando el CO2. Porque tú tapas la respiración y el CO2, las células siguen trabajando. Las células siguen trabajando, siguen produciendo CO2. Entonces el CO2 se está acumulando en el plasma. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, aumenta el CO2 en las arterias. Y este aumento de CO2 en el líquido cefalorraquídeo va a ser captado por los quimiorreceptores centrales. Y el incremento del CO2 en las arterias va a ser captado por los quimiorreceptores periféricos, ¿no? En este caso, los del... ¿Cuáles? Los de Cuerpo la carótida carotídeo. o del callado de la aorta. ¿No? ¿Cuáles? El callado. Cuerpo carotídeo. Carotídeos. Cuerpo carotídeo. Los del callado de la aorta solamente son sensibles A a oxígeno. Estamos hablando del CO2. Ok. También los cuerpos del callado de la aorta captan, pero oxígeno.
Así como al retener la respiración aumenta el CO2, también baja el oxígeno. Entonces también va a bajar el oxígeno. Entonces, eso será captado por los cuerpos del callado de la aorta. ¿De acuerdo? Sea cual sean los quimiorreceptores, captan CO2, captan oxígeno pH. y también pH, porque cuando aumenta el CO2, el pH baja, porque el CO2 es un ácido. Ya dijimos, ¿no? La acumulación de CO2 provoca la acidosis respiratoria, el pH va a bajar. Entonces, los quimiorreceptores centrales, por ejemplo, captan cambio de pH. Entonces, todo eso va a ser conducido a que, oye, dice, este pata está, su oxígeno está bajando, su CO2 está aumentando. Entonces, no, y él está todo rico, está reteniendo la respiración, no se pasa. Entonces, se va a morir. Rojo. Entonces, no. Nadie se muere, nadie se muere reteniendo la respiración. Pero te puedes O desmayar. sea, si tú te quieres suicidar conteniendo la respiración, nunca lo vas a lograr. ¿Ah? Tiene que ser bruto. La acumulación de CO2 te produce una acidosis respiratoria. Y esa acidosis respiratoria sí te produce ondulación. También el experimento lo puede hacer con una bolsa de papel. Porque las de plástico son permeables. Pero una bolsa de papel, bien acá, bien así, bien cerradita. Respiras solamente en la bolsa de papel. Va a llegar un momento en que ¿qué pasó? O sea, al estar respirando solo con la bolsa, el CO2 no sale. El El lunes, CO2 no sale, se acumula el CO2. el lunes en el examen. Y eso te está produciendo una acidosis respiratoria. ¿Ya? Y eso te conlleva a trastornos del sensorio. Claro, pues, lógico. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mira, se estimulan los quimiorreceptores tanto centrales periféricos, captan el aumento del CO2, la baja del oxígeno, entonces dicen, no, este pata hay que hacerlo ventilar. Ya, respira. Entonces tú, ya, va a llegar un momento que no aguantas. Entonces, el centro respiratorio te provoca que respires. Entonces, y la respiración, en ese momento, ¿cómo va a ser? Va a ser agitada. ¿Sí o no? Es como que alguien se estaba ahí buceando y cuando más sale. ¿No es cierto? En un primer momento, la ventilación va a estar incrementada. ¿Para qué? Para que aumente rápido el oxígeno y para que baje también rápido el CO2, se expulse más rápido. ¿Ok? Entonces, esas son respuestas integradas de los quimiorreceptores. Todos están integrados, los quimiorreceptores, centrales y periféricos. ¿Ya? Todos actúan de manera coordinada. ¿Ya? Acá lo podemos demostrar. ¿Cómo podemos demostrar? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde nos dan un valor de presión alveolar de CO2 y la ventilación aumenta cuando la presión alveolar disminuye. Miren, acá la ventilación aumenta, acá tenemos la ventilación, por ejemplo 20 ventilaciones, 40 ventilaciones por minuto, ¿ya? La ventilación aumenta cuando la presión alveolar de CO2 disminuye. Por ejemplo, si es presión alveolar de CO2, es acá 40, ¿no es cierto? Versus 30, la presión, miren acá, la ventilación aumenta siempre y cuando la presión alveolar de oxígeno, por ejemplo, sea menor. Cuando es menor, concomitantemente con la presión alveolar de CO2, la presión alveolar de oxígeno es menor, entonces aumenta más la ventilación. Aumenta más la ventilación. Que si fuera solamente un aumento de solo CO2. De solo CO2. Cuando solamente aumenta el CO2, claro, hiperventilamos. Pero si además de haber incremento del CO2 hay una disminución del oxígeno, entonces hiperventilamos más. Esa es digamos, la interpretación de este gráfico. Si asociamos los dos, aumento de CO2 y disminución de oxígeno, la hiperventilación es más acelerada que si fuera solamente por aumento de CO2. ¿De acuerdo?
Y este otro gráfico es más o menos lo mismo, pero hemos representado la presión de oxígeno, presión alveolar. ¿Qué pasa si concomitantemente a la disminución, mira, cuando es menos la presión alveolar de oxígeno, es mayor la frecuencia respiratoria? Entre menos sea la presión alveolar de oxígeno, la frecuencia respiratoria es mayor. Y entre mayor sea la presión alveolar, la frecuencia respiratoria es menor. Pero ¿qué pasa si asociamos a esto la presión alveolar de CO2? Por ejemplo acá, con 36, 43, 48. Acá está aumentando mucho. Entonces ahí sí la frecuencia respiratoria aumenta mucho más. ¿Se dan cuenta? Aumenta mucho más. Entonces igual, ¿no? Digamos, la disminución de la presión de oxígeno y el aumento concomitante de la presión de CO2 hace que aumente la frecuencia respiratoria. Aumente. Que si solamente fuera una disminución pura de oxígeno. Si es una disminución pura de oxígeno, también aumenta la respiración, pero no tanto que si estuviera asociado con el aumento de CO2. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de los quimiorreceptores periféricos, carotídeos aórticos, detectan oxígeno y pH. El CO2 es mejor captado por los quimiorreceptores centrales, ¿no es cierto? Las emociones también, ¿no? Por ejemplo, usted ve a su compañera, ¿no? A su compañera que está ahí concentrada en la clase, todo. Y su amiga quiere hacer una broma, ¿no? Y se acerca despacito, ¿no? Se acerca despacito. ¡Yum! ¿Qué pasa en ese momento con la respiración? ¿Se han dado cuenta? Ah. Se detiene un rato. Cuando sufres así una emoción o te da una noticia más. ¿Qué pasa con la respiración? Se detiene. Se corta, ¿no es cierto? O sea que las emociones también intervienen. El sistema límbico también interviene. Los centros respiratorios superiores, ni hablar, bien hemos dicho, ¿no? Tú puedes detener la respiración. Detengo la respiración voluntariamente, ¿no? Se puede, claro, momentáneamente, pero sí se puede. Sí se puede. ¿Y puedo acelerar mi respiración voluntariamente? Claro, también. Sí se puede. No se olviden de esto, ¿no? El grupo dorsal, ¿qué cosa hacía? Provoca la Inspiración. Y el ventral, expiración, pero forzada, ¿no? Forzada. Porque la expiración normal es solamente cuando se inhibe la inspiración. Entonces, el grupo dorsal provoca inspiración, ¿ok? Contrayendo estos músculos, ¿no? ¿Cómo inspiras tú? Ese sí, la inspiración es un proceso activo. Tienes que contraer músculos. ¿Cuáles son? Los músculos inspiratorios, los escalenos, esternocleidomastoideo, los intercostales externos, pero principalmente el diafragma. El principal músculo inspiratorio es el diafragma, ¿no? Cuando el diafragma se contrae, desciende. No se olvide, porque normalmente el diafragma es como una cúpula. Y cuando se contrae, se aplana, o sea, baja. Al bajar, aumenta el volumen de los pulmones. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y el grupo ventral produce expiración, pero expiración forzada. Cuando hay expiración forzada, ahí necesitamos otros músculos. Por ejemplo, los intercostales internos o los músculos de la prensa abdominal. Pero eso es solamente para expiración forzada. Repito, una expiración normal no requiere contracción de ningún músculo. Es un proceso pasivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? No se olviden ese detalle. Bueno, la duración de cada respiración, ya dijimos, es rítmica, ¿no? ¿Cuánto dura cada respiración? 0.5 segundos. 5 segundos.
¿no? 2 segundos la inspiración, A 5 3 segundos. segundos la expiración. Es normal, estamos hablando de una respiración normal. 5 segundos, ese es el tiempo respiratorio. Tiempo respiratorio, 5 segundos. Y podemos calcular en base a eso, como es rítmica, podemos calcular la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y también podemos medir el famoso volumen tidal. El famoso volumen tidal. ¿Han escuchado hablar del volumen tidal? ¿Nunca? Volumen tidal o de aire corriente. De aire corriente. El volumen tidal es el volumen de aire que inspiramos o expiramos durante una respiración normal. O sea, ahorita que estás ahí en reposo, sentadito, estás inspirando un volumen de aire, ¿no? Y expirando un volumen de aire. ¿Será el mismo o no? ¿O no es el mismo? No. Ahí ponte a pensar. Inspiramos un volumen de aire y expiramos un volumen de aire. ¿Esos volúmenes son iguales o diferentes? Diferente. El que inspiras y el que expira. ¿Esos volúmenes son iguales o diferentes? Diferente. Diferentes, dice el alumno. ¿What? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Claro, pues, ¿cómo va a ser diferente? Si fuera diferente, vamos a poner que inspiras un poquito más y expiras menos. A la siguiente, otra vez inspiras un poco más, inspiras menos. O sea, cada vez como un globo ahí, vas a reventar en algún momento. No. El mismo volumen que inspiras es el que expiras. Claro, la diferencia es que ese volumen para inspirar ingresa en 2 segundos y para salir es 3 segundos, pero es el mismo volumen. Ese volumen se llama volumen tidal. Volumen tidal o volumen de aire corriente. Ese volumen es cuando la respiración es pasiva, tranquila. Porque cuando ya estás haciendo una actividad física, ahí no, pues ahí ya respiras otro volumen mayor. Eso ya vamos a hablar cuando hagamos volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Ya? Pero el volumen que respiramos, repito, en una respiración normal, es el volumen tidal, volumen de aire corriente. Bueno, aparte de quimioreceptores, ¿no? Hemos hablado de quimioreceptores centrales, periféricos, hay también receptores de estiramiento. Responden a la distensión pulmonar, ¿no? Hay receptores lentos, hay, por ejemplo, los de Hering-Brewer, y receptores rápidos, ¿no? Para estiramiento pulmonar, ¿no? Voy a estirar el pulmón, ya no se puede estirar más, ya. Expira. Hay también receptores yuxtacapilares, yuxtalveolares, que se estimulan, por ejemplo, cuando hay congestión pulmonar, se estimulan y producen taquipnea, disnea. Hay receptores de irritación en las células epiteliales de nuestras vías respiratorias. Si se estimulan, producen también aumento de la respiración, broncoconstricción en los asmáticos. Hay receptores superiores también, responden a estímulos mecánicos, químicos, y si se estimulan te provoca tos, ¿no? Te provoca tos, provoca espasmo, estornudo. Hay también varoreceptores en la aorta, en los senos carotídeos. Esos varoreceptores, a diferencia de los quimioreceptores hemos visto que captan oxígeno, CO2, pero los varoreceptores captan presión arterial, ¿no? Y tendrá que ver con la respiración también, porque se ha visto, por ejemplo, que cuando hay un aumento de la presión arterial, causa disminución de la ventilación, o una apnea. Aumenta la presión, puede dejar de respirar. Y una disminución de la presión causa, más bien, hiperventilación. O sea, sí hay una relación entre los varoreceptores y la función ventilatoria. Aunque su duración es muy breve, pero sí hay una relación. Sí hay una relación.
El dolor, si provocamos dolor en un paciente, ¿alterará su respiración? Claro. Porque un dolor muy intenso, ¿qué hace? Que respire. El dolor puede causar o bien apnea, dolor intenso, o dejas de respirar, o de repente te provoca más bien hiperventilación. Ajá. El calor, una quemadura sobre la piel, ¿te traga influencia sobre la respiración? Una quemadura, ¿te quemas? El calor intenso, ¿qué provocará en tu respiración? Aumento. El calentamiento de la piel produce hiperventilación. ¿Ya? Si nos vamos a Puno, se nos baja la temperatura, hipotermia. Vamos en hipotermia. ¿Cómo estará nuestra respiración? Más bien disminuye. ¿Ok? En la fiebre, un paciente con fiebre, aumenta la temperatura. ¿Cómo estará respirando el paciente con fiebre? Está respirando más aceleradamente, porque la fiebre provoca hiperventilación, porque estimula los termorreceptores que están en el hipotálamo. Bueno, entonces quedamos que el centro de la ritmicidad es el núcleo dorsal, el núcleo ventral, ¿no? Esto provoca estímulos sobre el nervio frénico, contracción de los músculos intercostales, diafragma, sobre los músculos respiratorios, y se provoca la inspiración, ¿no? La ventilación pulmonar, que tiene como función mantener siempre una presión de CO2, de oxígeno, pH normales, ¿no? Si esto se altera el CO2, el oxígeno, inmediatamente es captado por quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, que van a decirle al centro respiratorio si el paciente va a respirar más rápido, menos, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y los receptores de estiramiento pulmonar, ¿no? Que también estimulan al centro respiratorio y también van al centro cortical cerebral, ¿no? A la corteza cerebral, de donde también pueden venir estímulos para el centro rítmico para aumentar o disminuir la respiración voluntariamente. Bueno, esto ya lo vimos. La repetición. Bueno, hay diversos estímulos que provocan, ya hemos visto, estímulos tanto estimulatorios como inhibitorios sobre el centro respiratorio. Bueno, yo creo que hasta acá nomás, por el día de hoy, suficiente.